La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Yo soy la hermana Sheina Yo soy Gabriel. y el día de hoy vamos a estudiar la escuela dominical. Ya la semana pasada terminamos nuestro estudio de los nombres de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema especial que se llama ¿qué hago cuando tengo miedo? Cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos bendiga a estudiar su palabra. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y por sobre todas las cosas, ayúdanos siempre a obedecerla y a hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a poner la presentación y como te decía, nuestra clase del día de hoy se llama ¿qué hago cuando siento miedo? Y nuestra base bíblica está en Mateo 14, 22 y 23. Ponle pausa al video, lee la base bíblica y después vamos a contestar una pregunta. Por ahora ponle pausa. Una vez que ya le has puesto pausa al video, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué dice la pregunta, Gabriel? ¿Qué te causa miedo? ¿Qué te causa miedo? Vuelve a ponerle pausa al video y comenta con las personas que tienes cerca qué es lo que te causa miedo. Ya le pusiste pausa, ya comentaste, ya sacaron a lo mejor a alguien, no una cosa, sino dos o tres o cuatro o cinco cosas que nos causan miedo. Pues vamos a ver el día de hoy una historia de en una ocasión cuando los discípulos habían estado trabajando mucho con el Señor y el Señor les dijo, miren, váyanse ustedes en la barca, yo me voy a quedar aquí un rato y mañana vemos. Cada quien vaya a descansar como pueda, ¿verdad? Pero el Señor, además de descansar, quería orar. Los discípulos se fueron, pasaron un tiempo, ya era bastante noche, y más o menos como entre las 3 y las 6 de la mañana, ellos vieron a alguien que caminaba sobre las aguas. Ellos no vieron bien porque no lo veían de cerquita, solamente vieron que alguien estaba caminando sobre el agua. Gabriel, ¿es normal que la gente camine sobre el agua? No, Podemos pararnos en una alberca, en el mar, en la tina del baño, a caminar sobre el agua. no. ¿Qué crees que sintieron los discípulos cuando vieron a una persona o a una figura caminando sobre el agua? Miedo. Ellos se asustaron muchísimo. Ellos pensaron que era un fantasma y quizás empezaron así como a hacer algunas expresiones de miedo. ¿Cuáles son las expresiones de miedo, Gabriel, que hacemos cuando tenemos miedo? Gritar. Gritar, a lo mejor temblar, ¿qué otra? Llorar. Llorar. A lo mejor su primera expresión quizás fue gritar, ¿verdad? Pero al momento que ellos gritaron, escucharon estas palabras. No tengan miedo. Yo soy. No tengan miedo. Yo soy. Esas son las palabras que escucharon. Y en ese momento tuvieron una mezcla así como de miedo con duda, con sí, no, ¿qué pasará? Bueno, pero entonces Pedro, que estaba ahí, le dijo al Señor, bueno, si de verdad eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Bueno, puedes pensar, el Señor era normal que caminara sobre el agua, el Señor tiene poder, pero Pedro no tenía ningún poder. Por eso Pedro le dice, mándame que yo camine sobre el agua. Y así pasa. Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero de repente Pedro voltea y ve el mar y ve las olas y ve la oscuridad y Pedro se hunde. Y entonces cuando Pedro se hunde porque se está muriendo de miedo, porque a lo mejor vio sus pies, a lo mejor vio el agua y dijo, esto no es normal. Y entonces Pedro le dice al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y entonces el Señor lo rescata, lo salva. El Señor lo ayuda. Pedro, llegan a la barca y el Señor le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Ya estabas caminando sobre el agua. Yo ya te había dicho que era yo, que no tuvieran miedo. Ya el Señor les había dicho, no tengan miedo, soy yo. Oh, pero chicos, somos tan incrédulos que la verdad es que sí nos da miedo muchas cosas, muchas cosas. Fíjate bien, a pesar de que el miedo no es una emoción muy agradable, tal vez, es una emoción natural y necesaria que tiene el objetivo de protegernos. Por ejemplo, ¿a alguien le dan miedo a las serpientes? Si te dan miedo a las serpientes, no te vas a acercar a una y no te va a picar.
A lo mejor a alguien le dan miedo las alturas. Si te dan miedo las alturas, no te vas a subir a un edificio o no te vas a asomar por una ventana que está hasta arriba porque te da miedo. Entonces, el miedo, aunque no es una emoción muy bonita, tiene el objetivo de protegernos. Cuando tú tienes miedo, dices, no voy, me detengo, ya no camino, ya no sigo, porque el miedo hace que tengas esa precaución y de alguna forma nos protege. Pero lo cierto también es que el miedo puede traer a tu mente pensamientos negativos. Acuérdate de Pedro. Pedro iba caminando sobre el agua, pero cuando Pedro iba caminando sobre el agua, su mirada estaba en el Señor Jesús, lo estaba mirando a él. Cuando Pedro dejó de mirar al Señor Jesús y empezó a ver las olas, y empezó a ver la oscuridad, y empezó a ver el viento, y empezó a ver a lo mejor las nubes, a lo mejor había una tormenta, Pedro se hundió. Otra vez te lo voy a decir. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, estaba mirando al Señor Jesús. Pero cuando Pedro empezó a mirar a su alrededor lo que sucedía, Pedro se hundió. Tú y yo muchas veces también tenemos miedo cuando no estamos mirando al Señor Jesús. No de manera física, porque el Señor ya no está con nosotros de manera física, pero a veces tenemos miedo porque estamos mirando nuestras circunstancias, a nuestro alrededor. A lo mejor dices, me da miedo la oscuridad, me dan miedo los animales, me da miedo, ¿qué más nos puede dar miedo, Gabriel? Mm, La oscuridad, los insectos tal vez, o serpientes, las serpientes, o a lo mejor gatos. los gatos, a lo mejor la soledad. Dices, estoy solo, me da miedo estar solo. Pero si nosotros cuando tenemos miedo miramos al Señor Jesús, vuelvo a decírtelo, no con estos ojos, sino pensando con tu corazón, con tu mente, con tu boca también diciendo, Señor, confío en ti, sé que estás aquí a mi lado, sé que estás conmigo, ayúdame a no tener miedo. Cuando regresaron a la barca, el Señor le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dejaste que el miedo invadiera tu mente y luego tu corazón y pues por supuesto tus pies porque empezaron a hundirse? Pedro dudó porque tuvo miedo. Pero cuando nosotros tengamos miedo, podemos venir siempre al Señor. Y fíjate cuál va a ser el trabajo de esta semana, para trabajar en la semana, en casa, claro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos. Bueno, sí, 6, pero uno es parte del mismo salmo, entonces son 6 textos. Puedes leer uno cada día, uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes y uno el sábado. 6 textos, hay más en la Biblia, pero al menos estos 6 que te van a ayudar a recordar que el Señor Jesús está contigo cuando tengas miedo. Toma una captura de pantalla de esto que está aquí o puedes ponerle pausa al video y a lo mejor anotarlos en una página, en una hoja, perdón, como tú quieras. Pero todos los días recuerda a través de la palabra de Dios que no debes de tener miedo porque el Señor está con nosotros. Recuerda las palabras del Señor cuando ellos dijeron, es un fantasma. No tengan miedo, soy yo. Hoy el Señor también te está diciendo a ti, no tengas miedo, yo estoy contigo. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, bueno, ahorita vemos nuestro texto, pero vamos a decirle al Señor, si tienes miedo, puedes en este momento orar por aquellas cosas por las que tengas miedo. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame a no tener miedo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque cuidas de nosotros, porque a cada momento, Señor, nos bendices, nos ayudas, nos llenas, Señor. Mira a los niños, Señor, que pueden tener miedo a la oscuridad, a la soledad, quizás a alguien que les hace bullying en la escuela, Señor, o a un maestro que no los quiere, o quizás hay algo, Señor, que les está ocasionando el miedo en su corazón. Pero yo te ruego, Padre Celestial, que tú tomes en tus manos la vida de los niños que sienten miedo y les recuerdes que tú estás con ellos, que les recuerdes cuánto los amas y que estás dispuesto a protegerlos en cualquier situación. Que los niños guarden en su corazón tus palabras, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Mira, nuestro texto de hoy está bien cortito y bien fácil. Ayúdanos a leerlo, Gabriel, por favor. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Está bien fácil, pero dice algo muy cierto. Cuando tengo miedo, yo confío en ti. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Está bien facilito, bien, bien facilito. En el día que tenemos miedo, podemos confiar que el Señor está con nosotros. Chicos, la próxima semana nos vemos. Vamos a tener nuestro repaso de los nombres de Dios. Prepárate para estudiar, repasar lo que ya aprendiste. Lo que ya aprendiste solamente lo vamos a repasar la próxima semana. Yo, chicos, soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.